Bueno, buenas tardes. Me presento, mi nombre es Javier Treza, soy el adjunto de Sebastián Álvarez Salles y vamos a desarrollar el tema 4 de la materia, es en esta clase, y vamos a trabajar sobre algunos aspectos de lo que es el management y de el negocio que se relacionan con la gestión de producción, que es lo que nos convoca en esta materia. Primeramente, le voy a hacer algunos comentarios con respecto a, vamos a compartir una presentación que armamos para esta clase. Y primeramente les voy a hacer un comentario con respecto a nuestro texto que subí a la bibliografía, que es de Peter Drucker. En realidad es Peter Drucker porque es austríaco, austríaco-alemán, y emigró a los Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial, y bueno, es considerado el padre del management, si lo traducimos, de la administración o de la gerencia dentro de las empresas. Este libro es un libro bastante antiguo, pero es importante que lo lean y que se familiaricen con él, porque fue un precursor en la materia y en lo que es la gestión, tanto a nivel, en todos los aspectos de una empresa. Por lo tanto, va a ser importante tener conceptos desarrollados en función de lo que nos convoca la materia. Ustedes seguramente se van a encontrar o se han encontrado durante la carrera con conceptos de fijar objetivos, organizar recursos, motivar al personal, supervisar el rendimiento, desarrollar personas, definiciones. Estas son ni más ni menos definiciones del management, de los cuales Drucker fue el precursor con respecto a esto. Bueno, ya si nos abocamos al tema que nos convoca en la clase de hoy, en la clase 4 de la materia de gestión de la producción, lo vamos a denominar al tema management, la gerencia. Y la primera consulta o pregunta que nos hacemos, ¿qué sería el management o la gerencia o la dirección de una empresa? En definitiva, no es otra cosa que el órgano conductor de la empresa. O sea, el conductor de la empresa, como dije anteriormente, el director, el gerente, el CEO, es el elemento dinámico y vivificante de todo negocio. Sin su guía, los recursos de la producción siguen siendo recursos y no se convierten nunca en producción. Pero aquí lo importante es entender qué es la gerencia o el management. Es el órgano conductor de la empresa. Ese es el concepto, digamos, es el que lleva adelante todas las acciones de la empresa. Entendido esto, o sea que cuando hablamos de management o de gerencia, hablamos del órgano conductor de la empresa, vamos a ver sus funciones y tareas. La primera es el órgano específico de la empresa. Como dije anteriormente, es la dirección de la empresa. Pero después tiene como función primordial la realización económica. O sea, es su primera función. Solo puede justificar su existencia y su autoridad mediante los resultados económicos que produce. Por lo tanto, si bien no es la única, pero en realidad a la conducción, a la gerencia, se la termina evaluando por resultados económicos presentes y futuros. Otras de las tareas que tiene la gerencia, el órgano conductor de la empresa, es dirigir, y la dirección, esto tiene que ser un concepto muy claro, no es una conducta pasiva, adaptable, sino
que significa que debe actuar para hacer que los resultados deseados tengan lugar. Es tarea específica de la gerencia hacer primero posible y luego real lo deseable. O sea, la gerencia no es una mera criatura de la economía, es también una creadora. O sea, ese es uno de los conceptos básicos. O sea, el director, el que conduce el negocio, tiene que tener una actitud creadora. Dirigir un negocio no significa, por lo tanto, dirigir un negocio significa, por lo tanto, dirigir mediante objetivos. Tema este que vamos a desarrollar en la segunda parte, no de esta clase, sino la próxima semana. Primer punto, dijimos, dirigir el negocio. Pero también otra de las funciones que tiene el órgano conductor de la empresa, la gerencia, es la de convertir los recursos humanos y materiales en una empresa productiva. O sea, ¿qué se basa, digamos? Ustedes van a tener un gerente de producción, un gerente de recursos humanos, un gerente de ventas, un gerente de logística, etcétera, etcétera, depende de la magnitud y el tipo de empresa que estemos hablando. Por lo tanto, es función del management, del conductor, del director de la empresa, dirigir a los gerentes. También, no solamente dirige a los gerentes, a ese gerente de producción, a ese gerente de recursos humanos, sino que también dirige al trabajador en su trabajo. O sea, la función final de la gerencia es dirigir a los trabajadores y al trabajo. O sea, el trabajo hay que hacerlo. El recurso para ello son los trabajadores. Desde los que tienen menos a los que tienen más calificación. Pero por eso digo, o sea, las funciones de esa gerencia es dirigir el negocio a los gerentes y a los trabajadores, a todos. Resumiendo, digamos, planteamos, la gerencia es el órgano específico, el órgano conductor de la empresa, el director, el que dirige la empresa. Tiene como su función principal la realización económica, o sea, tener un resultado económico, ¿sí? Porque es la razón de ser de cualquier negocio, de cualquier empresa. Pero también debe dirigir un negocio, debe dirigir a los gerentes y debe dirigir a los trabajadores, todos los aspectos que hacen a la empresa. Por lo tanto, es importante considerar que las tres tareas de la gerencia, o sea, la dirección del negocio, la dirección de los gerentes y la dirección del trabajador y del trabajo, las podemos analizar separadamente, o sea, como lo que estamos viendo, o sea, la gestión de la producción, o sea, como si nosotros considerábamos que la gestión de la producción está a cargo de un gerente de producción, podríamos analizar todos los aspectos que estamos viendo en las clases anteriores. Pero por eso decía, o sea, la dirección del negocio, la dirección de los gerentes y la dirección del trabajo, los podemos analizar separadamente, estudiar separadamente, valorarlos separadamente. En cada una de ellas podemos distinguir una dimensión presente y una dimensión futura, o sea, lo que vemos hoy, lo que vemos hacia futuro. Pero en su labor diaria, el gerente, el director, el conductor de la empresa, no puede separarlas, tiene que ver un todo. Tampoco puede separar las decisiones para el presente y para el futuro. O sea, siempre que uno conduce, no se basa solamente en el hoy, sino en lo que está viendo a futuro. O sea, la proyección que uno tiene, ejemplo, de ventas, de nuevos mercados, hacia futuro, hacia el año que viene, 5, 2, 10, 15 años. Tampoco puede separar las decisiones, como dije, de presente o futuro. Cualquier decisión de la gerencia que afecta a sus tres tareas y debe tener en cuenta las tres, ¿sí? Por eso, esto es muy importante, entender la naturaleza compleja de la gerencia y más allá de los análisis particulares, la visión general que la gerencia como conductor de la organización de la empresa debe tener. Ahora,
una vez que observamos cuáles son las tareas y funciones de la gerencia, de este órgano conductor de toda organización, de toda empresa, vamos a analizar un concepto que me pareció importante señalarlo porque Drucker le da mucha importancia, que es cómo la automatización ha puesto a prueba a la gerencia. Cuando yo hablo de automatización, lo primero que uno se le viene a la cabeza es decir, un robot, una máquina que reemplaza al trabajador. Y puede ser, es válido también, pero tenemos que entender que la automatización, más allá de la herramienta, es un concepto de organización del trabajo. Es tanto aplicable a la organización del trabajo de distribución, o sea, una empresa de logística, como a una de una oficina, o como la producción industrial, ¿sí? Por ahí esto que nosotros tenemos más arraigado, que es decir, el robot, lo podemos observar en lo que puede ser una producción industrial. Pero si vamos al concepto de lo que es la automatización, como que es la organización del trabajo, ahí este concepto de automatización lo podemos ver en otros aspectos de una empresa, como puede ser en la oficina de recursos humanos o en el depósito donde distribuimos nuestra mercadería. O sea, es organizar el trabajo, digamos, organizar el trabajo de una forma que automatice esa tarea. Por ejemplo, si vamos en una oficina de recursos humanos, es generar un mecanismo y una organización de cómo ordenar los expedientes y cómo digamos, buscarlos después. Hay una automatización muy creativa que después les voy a pasar algunos conceptos que son las tarjetas Kanban que se inventaron en una producción industrial en Japón, que sirvieron para controlar el stock de mercadería y de ahí surgió todos estos conceptos de trabajar justo a tiempo de la industria japonesa, que son temas que les voy a compartir a futuro. Pero eso es un ejemplo claro de la automatización que simplemente quisieron en una pila de insumos, llámense, por ejemplo, ladrillos, o de una pieza para un automóvil, en el punto de reponer stock, o sea, tenían 10 productos y cuando faltaban 3, aparecía una tarjeta de cartón, lo cual el encargado de almacenes o y cuando llegaba esa tarjeta, le ponía reposición y la metía en una urna. Bueno, después, pero eso es un ejemplo claro de automatización y en esa urna venía el encargado de compras, todos los días pasaba y recolectaba las tarjetas para reponer la mercadería y era simple y no hubo ningún robot, ninguna máquina. Eso es un ejemplo de organización del trabajo. Después, la automatización y el trabajo, o sea, lo primero que uno piensa es decir, bueno, automatizo, destruyo puestos de trabajo. En cierto modo puede ser cierto, pero en realidad lo que se plantea, usando las nuevas tecnologías desde el punto de vista de la organización del trabajo, que en realidad se empleará más gente y sobre todo lo que se elevará es la capacidad y el adiestramiento. O sea, en definitiva, la idea es reemplazar trabajadores con más capacitación. Y en definitiva, no reemplazarlos, sino capacitarlos. Lo que exigirá de la gerencia, en realidad este es uno de los trabajos y sobre Drucker que laburó y de los cuales es muy conocido porque el concepto de management está muy asociado a lo que la gerencia va a modificarse, es que las nuevas tecnologías exigirá al máximo la descentralización de flexibilidad y de autonomía de la gerencia, del management o el órgano conductor. O sea,
esta automatización, esta nueva organización del trabajo, nos presenta el desafío dentro de las empresas de mayor descentralización, flexibilidad y autonomía de los que son los órganos conductores. En definitiva, es uno de los aspectos básicos de lo que plantea Drucker en su comienzo, en sus primeros conceptos y en su desarrollo del management. Una vez definidos estos desafíos que se nos plantean, como lo que hablamos de la automatización, nos preguntamos por la razón de ser de todas las empresas. O sea, ¿qué es un negocio? O sea, una empresa se genera para realizar algún tipo de negocio. Pero primero, ¿qué es un negocio? En principio, primero podemos decir que una empresa es un producto de la creación y la dirección humana. No está dirigida por el mercado, o sea, por las fuerzas económicas. Las fuerzas económicas solo establecen límites a esa conducción, a esa gerencia, a lo que puede hacer. O sea, nos condiciona, pero no es producto del mercado. Es el cliente quien determina lo que es un negocio, porque es el cliente y solo él quien mediante su disposición a pagar por una mercadería o por un servicio, convierte los recursos económicos en riqueza, las cosas en bienes. Y acá les traje un concepto que seguramente vieron en marketing o en las materias de comercialización. En marketing decimos que la necesidad se convierte en demanda cuando el cliente expresa la voluntad de comprar el producto o servicio. O sea, ustedes se convierten en demanda cuando van a un negocio y compran un producto que necesitaban. Ejemplo, tienen sed y van a un negocio y compran una botella de gaseosa, una botella de agua, una botella de algún jugo. Hasta que no fueron y compraron, no se convirtieron en demanda. Hasta ese momento ustedes solo tenían una necesidad, que era saciar su sed. Pero en definitiva, también después, y no me voy a meter en marketing ahora, pero hay otros conceptos de cómo generar las necesidades a través de las fuerzas de comunicación y de ventas. Entonces, lo que el cliente piensa que compra, lo que él considera valores decisivos, determina lo que es el negocio y si él mismo ha de prosperar. Acá esto es lo que les decía anteriormente. Nosotros en marketing, esta afirmación se denomina posicionamiento. O sea, qué lugar ocupa el producto o el servicio en la mente del consumidor. Esto no es otra cosa de considerar que nosotros a ciertos bienes le damos un valor y tal vez un amigo o otra persona le da otro valor. A modo de ejemplo, por ejemplo, nosotros somos fabricantes de bicicletas. Nosotros tenemos un mercado donde tenemos gente que piensa que consume bicicletas o que compra una bicicleta, ¿por qué? Porque es deportista o porque hace alguna actividad física y la bicicleta es la herramienta, el elemento para hacer esa actividad física. O sea, vemos hoy todo ese tipo de bicicletas, de mountain bike o bicicletas de otro tipo para hacer actividades físicas. Inclusive elementos para poner fijas las bicicletas. Después podemos tener otro concepto como consumidor de la bicicleta, que nosotros tenemos en nuestro trabajo, es la distribución de mercadería, y por lo tanto, la bicicleta puede ser nuestra herramienta de trabajo, o sea, es la herramienta que nos moviliza para repartir la mercadería, o para un cartero, para repartir las cartas. Ese es otro valor que le damos a un mismo producto, pero con un uso diferente y con un consumidor diferente. Y también puede ser que seamos consumidores de la bicicleta desde el punto de vista de que la usamos solo a los efectos recreativos o para nuestros hijos. Por lo tanto, siempre hay que considerar que el valor decisivo es lo que el consumidor, ¿sí?, ese concepto básico de posicionamiento, qué lugar ocupa en la mente del consumidor el producto que nosotros estamos
comercializando, que estamos vendiendo. Luego, determinado estos conceptos que nos definen qué es un negocio, ¿cuáles son las funciones del negocio? La primera función, o sea, que tiene, toda organización que cumple su cometido mediante la comercialización de un producto o servicio es un negocio. O sea, si no hay comercialización, no hay intercambio de un producto o servicio, no existe el negocio. Por lo tanto, es importante entender que para que exista un negocio debemos comercializar un producto o un servicio. La segunda función de un negocio es, por lo tanto, la innovación, es decir, la provisión de más y mejores bienes y servicios. No es suficiente para el negocio proveer bienes y servicios cualesquiera, debe proveer los mejores y más económicos. Para un negocio no es necesario crecer, pero sí mejorar constantemente. Y acá esto es importante, lo que vamos a conceptualizar ahora. La innovación puede tener un lugar en cualquiera de las fases del negocio. Puede innovarse el servicio, el diseño, el producto, las técnicas de comercialización. Puede innovarse el precio o el servicio. Puede innovarse la organización de la gerencia o sus métodos. Digamos, en toda la fase del negocio, desde que, si somos un fabricante de bicicleta, desde que entra el acero para hacer los cuadros o el aluminio o el insumo o material que usemos, los rayos, las ruedas, los manubrios o todos los insumos que necesitamos para hacer una bicicleta, hasta el último eslabón, que es la de venta. La innovación puede estar en cualquier lado del proceso, cualquier lado de la fase de que se desarrolla un negocio. Esto es importante entenderlo. O sea, es una función muy importante y a tener en cuenta esto que es importante en la fase. O sea, solo no se va a dar la innovación en el producto, sino puede ser en cualquiera de las fases del negocio. Puede estar dada en la etapa final del negocio, que es la entrega del producto. Digamos, podemos innovar, somos innovadores en la logística. Eso lo tiene que quedar muy, muy claro. O sea, la innovación se puede dar en cualquier fase del negocio. Acá vamos a acotar y vamos a considerar las funciones de las ganancias dentro de lo que es una empresa, de lo que es este tema. Las ganancias no constituyen una causa por sí misma, constituyen el resultado de las realizaciones del negocio, en la comercialización, en la innovación, en la productividad. O sea, la ganancia en sí mismo, ¿sí?, no constituye una causa, la ganancia es resultado de todo un proceso, ¿sí? Y acá vuelvo y la palabra proceso. En los temas anteriores estado analizando los que es proceso. Como todo licenciados de administración, futuros que van a ser ustedes, tengan en cuenta estos conceptos, digamos, proceso, análisis de sistema, o sea, y esto es importante, fíjense, las ganancias son el resultado de la realización de todo el proceso del negocio, ¿sí? No solamente constituye una causa, ¿sí? La actividad económica, esto es importante, por ser actividad enfoca al futuro, y lo único seguro respecto a esta es su inseguridad, sus riesgos. Importantísimo esto. Nosotros a futuro lo único que sabemos que hay incertidumbre. O sea, nadie tiene la capacidad de predecir el futuro. Podemos prepararnos para enfrentar el futuro, pero no tenemos la seguridad, solo tenemos inseguridad. Y eso se denomina riesgo. Seguramente este concepto, en las materias que ustedes han hecho con relación a finanzas, han trabajado sobre el riesgo y sobre la implicancia que tiene el riesgo en las inversiones. O sea, mayor riesgo, seguramente mayor ganancia, menor riesgo, menor ganancia. Ese es el ABC de la inversión, digamos. Y me pareció valioso dejarle este concepto del riesgo. O sea, no es accidental que la palabra riesgo en su origen arábico significara ganar el pan de cada día, porque es mediante la aceptación de los riesgos que el comerciante gana su pan cada día. Digamos, esto se refería
en el mundo árabe tan conocido en siglos anteriores por su comercio, que riesgo significaba ganar el pan de cada día, porque en definitiva es como dice este concepto, que el comerciante gana el pan cada día. Y el principio cardinal de la economía comercial, en otras palabras, no es tanto maximizar la ganancia, sino evitar las pérdidas. Definir el punto de equilibrio y a partir de ahí es cuando uno obtiene sus ganancias. Ahora vamos a ver otro concepto. Ya planteamos qué es un negocio. Ahora vamos a ver qué es dirigir un negocio. Y entonces le quiero dejar unos pequeños conceptos. Básicamente, dirigir un negocio debe tener siempre un carácter emprendedor, creativo, ir hacia adelante. No puede ser un puesto burocrático y administrativo. O sea, uno cuando dirige un negocio no se sienta y espera, no se sienta y simplemente cumple un proceso administrativo, sino tiene que tener una mirada, una visión hacia futuro innovadora, creadora. O sea, dirigir un negocio fundamentalmente debe ser una tarea creadora antes que de adaptación. Cuanto más cree condiciones económicas o las cambie, en lugar de adaptarse a ella, tanto más dirige la gerencia el negocio. O sea, quedémonos con este concepto. O sea, dirigir un negocio no tiene que ser una tarea pasiva, burocrática, administrativa, de simplemente cumplir pasos, sino tiene que ser tener una mirada hacia adelante, una mirada, una tarea creadora, innovadora. ¿Sí? Eso es fundamental para conducir o dirigir un negocio. Y creo que este punto, el que estamos viendo ahora, o sea, cuál es nuestro negocio y cuál debiera ser, es fundamental. Lo que nuestro negocio es, no lo determina el productor, sino el consumidor. Formulamos esta pregunta y estudiarla a fondo es más necesario cuando el negocio es próspero, porque dejar de hacerlo entonces puede tener por resultado una rápida declinación. O sea, es importante siempre estar atento a este concepto. ¿Cuál es tu negocio? ¿Qué es lo que yo vendo? ¿Qué es lo que yo comercializo? Lo que yo comercializo es lo que debiera ser. Entonces, el primer paso siempre tendría que ser desde esa tarea de conductor, de gerente, es saber cuál es tu negocio, es preguntar estas simples preguntas. ¿Quién es el cliente? ¿Quién es el cliente actual? ¿Quién es el cliente potencial futuro? ¿Dónde está? ¿Cómo compra? ¿Sí? ¿Quién es el cliente? El cliente es un cliente mayorista, un cliente minorista. En la actualidad, ¿vendo a mayoristas o minoristas? ¿No podría vender a minoristas o mayoristas en el futuro? ¿Dónde está? ¿Está acá en la zona, en el barrio, en la provincia? ¿O es un cliente en el exterior? ¿Cómo compra? ¿Compra pagando en efectivo? ¿Compra pagando con tarjeta de crédito? ¿Cómo puedo llegar hasta él? ¿Sí? ¿Distribuyo yo? ¿Contrato una empresa de logística? ¿Armo un departamento de logística? ¿Envío por correo? ¿Qué compra? Lo que hablaba del posicionamiento, ¿qué es lo que tiene el consumidor en su mente sobre el producto que nosotros le vendemos? Yendo al ejemplo de bicicletas, ¿quién es mi cliente? ¿El deportista? ¿El trabajador de una empresa de logística? Que la bicicleta, por ejemplo, es el medio de transporte para él. El trabajador que trabaja en un comercio, en una oficina, en
empresa y es su medio de transporte, o sea, la bicicleta como un elemento deportivo, la bicicleta como un elemento, como una herramienta de trabajo, la bicicleta como un medio de transporte, la bicicleta como un elemento recreativo, ¿sí? ¿Quién es el cliente? ¿Quién es el cliente de ahora, el futuro? O sea, ese trabajador mañana puede pasar a ser un cliente deportista también, ¿sí? O no, o puedo empezar a ser nuestros clientes potenciales. Si fabricamos bicicletas deportivas, podríamos fabricar bicicletas recreativas. ¿Dónde está? ¿Sí? O sea, ese es mi alcance de mi mercado. ¿Está acá en la zona o toda la provincia de Buenos Aires o todo el país? ¿O puedo pensar ya en un mercado más amplio y exportar? ¿Cómo compra? ¿Compra en efectivo, por tarjeta de crédito, por reembolsos? ¿Sí? ¿Cómo puedo llegar hasta él? Eso es lo que planteaba. O sea, la bicicleta se la envío por correo, abro locales, contrato una empresa de logística. ¿Y qué compra el cliente? Volvemos al concepto de posicionamiento. ¿Sí? Eso es fundamental. Entonces, resumiendo, ¿cuál es nuestro negocio? Esto implica tener en cuenta o descubrir 4 cosas. La primera es el potencial y la tendencia del mercado. ¿Cuán grande podemos esperar que sea nuestro mercado dentro de 5 o 10 años? Suponiendo que no ocurran cambios fundamentales, y la estructura del mercado o la tecnología. ¿Cuáles son los factores que determinan este desarrollo? Esto es lo que hablábamos recién. Digamos, yo soy fabricante de bicicletas y hago bicicletas simplemente recreativas o para medio de transporte, o sea, para que yo la uso para ir a mi trabajo. Pero yo estoy viendo que el mercado potencial, hoy por hoy, en función de que hay la pandemia, mucha gente usa la bicicleta como una actividad deportiva para hacer alguna actividad física. Entonces, ese podría ser un mercado potencial. El mercado de bicicletas va hacia ahí, es el más redituable. Eso es lo que tenemos que ver o lo que tenemos que descubrir en principio, o en principio, ¿está bien? Con respecto a nuestro negocio. Segundo, ¿qué cambios son de esperar en la estructura del mercado como resultado del desarrollo económico, cambio de modas o gustos o movimientos de la competencia? Y la competencia debe de definirse de acuerdo con el concepto del cliente que producto o servicio compra, debe incluir la competencia indirecta además de la directa. Conceptos fundamentales, los que le hablaba. Nosotros, esta cuestión de la pandemia hizo que la gente tuviera que abandonar algunas actividades físicas y por ahí optó la bicicleta como una alternativa para desarrollar alguna actividad física. Eso fue una modificación, un cambio en el mercado, ¿sí? También otras cuestiones, digamos, la mejora de la economía puede hacer que nuestra bicicleta sea reemplazada por un scooter o una moto de baja cilindrada para un trabajo de correo o de distribución de mercaderías. O sea, segundo, nosotros tenemos que estar mirando constantemente, descubrir, ¿sí?, cómo se está moviendo el mercado en función de un montón de variables, ¿sí? Cambio de moda, gusto, desarrollo económico, ¿sí? Un crecimiento, un desarrollo económico hace que la capacidad adquisitiva de los trabajadores aumente y en vez de usar una bicicleta se puede comprar una moto o inclusive un auto. Por lo tanto, esa bicicleta como medio de transporte deja de ser usada porque tiene la posibilidad de comprarse otro tipo de vehículo. Bueno, son todas estas cosas que uno tiene que ir descubriendo con respecto a su negocio y al mercado donde se comercializa su negocio. El tercer punto a descubrir, ¿sí?, ¿qué innovaciones cambiarían las necesidades del cliente? ¿Crearían nuevas necesidades, extinguirían las antiguas? ¿Crearán nuevas formas de satisfacer sus necesidades? ¿Cambiarán sus conceptos de valor? ¿O harán posible
satisfacerla mejor en cuanto a valor. Y esto está muy relacionado con el concepto anterior. O sea, nosotros hablábamos de un director, de un gerente creador, innovador. Bueno, esto es fundamental. Digamos, nosotros tenemos que estar explorando constantemente nuestro negocio. ¿Por qué? Porque podemos, la innovación, entendámosla en todas las fases del proceso, podemos cambiar el sistema de distribución o innovar en el sistema de distribución y podemos, una necesidad de un cliente o de un consumidor que antes no tenía, hoy la puede tener. O sea, entonces, esto que hablábamos de las bicicletas, o sea, innovar, por ejemplo, en una etapa de la pandemia, uno no podía salir afuera, bueno, y se vendieron muchos los dispositivos para andar en bicicleta en forma fija, ¿sí? Para digamos, adaptarla a una forma fija la bicicleta. Bueno, eso es una innovación, ¿sí? Si uno miraba en Mercado Libre, encontraba esos productos en cantidades. ¿Por qué? Porque los que estaban en ese negocio vieron esa necesidad y por lo tanto innovaron, tal vez no eran vendedores de ese producto, pero innovaron en empezar a fabricar eso porque vieron que existía esa necesidad. Por lo tanto, es fundamental siempre estar atento y estar descubriendo qué innovaciones pueden hacer que nuestro negocio mejore con respecto a los clientes. Y finalmente, qué necesidades tiene el consumidor que no sean satisfechas en forma adecuada por los productos y los servicios que se ofrecen en la actualidad. Y bueno, esto está relacionado también con lo que decía anteriormente con respecto a ese dispositivo para hacer bicicleta fija. Digamos, ¿qué necesidades tiene el consumidor que no sean satisfechas? Bueno, en ese momento era hacer una actividad deportiva, no tenía la posibilidad de salir a la calle, por lo tanto lo podía hacer desde su casa. Y así podemos ir descubriendo un montón de cuestiones y necesidades que hacen que nuestro negocio mejore o ir definiendo cuál es nuestro negocio. De todas maneras, la gerencia aún tiene que preguntar, ¿estamos en el negocio que corresponde o deberíamos cambiar el negocio? O sea, siempre esa pregunta va a estar en el conductor de una empresa, porque por más que allá de que nosotros hubiéramos desarrollado todos estos puntos que estuvimos viendo en esta clase, los hayamos dilucidado, los hayamos conceptualizado, los hayamos definido, lo que no podemos es dejar de preguntarnos este último concepto, que es decir, estamos en el negocio, es el que deberíamos estar, siempre tenemos que estar en la búsqueda, siempre que tenemos que estar mirando a futuro. Por lo tanto, con esto quiero cerrar esta clase, o sea, tener en cuenta los temas que estuvimos viendo, o sea, estos temas complementan los que venimos dando en las primeras 3 clases. Si bien este abarca todo lo que tiene que ver con la empresa, nosotros estamos viendo gestión de la producción, pero nos pareció muy valioso desarrollar este tema y conceptualizarlo y asociarlo a lo que hemos estado viendo. Por lo tanto, a modo de repaso, hoy hemos desarrollado los siguientes temas. O sea, arrancamos y trabajamos sobre el libro de Peter Drucker y tocamos los siguientes temas, que es el management o la gerencia, pero es importante que adquieran este concepto de management. ¿Cuáles son las funciones y tareas de la gerencia? O sea, considerando a la gerencia como el órgano específico de la empresa, su función principal, que es la realización económica, o sea, obtener resultados. Después, las tareas de dirigir el negocio, de dirigir gerentes, de dirigir a los trabajadores y su trabajo, y esto resume esa naturaleza compleja de este órgano conductor, que es la gerencia. La gerencia
Esto es una conceptualización que hace Drucker en su momento, puesta a prueba por la automatización, entendiendo cómo la automatización, la organización del trabajo, o sea, y esos desafíos de la automatización del trabajo y lo que va a exigir de la gerencia. Después entramos en lo que es un negocio, o sea, cuáles son las funciones y cuáles son las funciones de las ganancias. Por último, desarrollamos el concepto de lo que es dirigir un negocio y creo que la última parte, como fundamental, desarrollamos cuál es nuestro negocio y cuál debería serlo. Así que bueno, les dejo este Power subido a la web. En breve le vamos a subir el test de lectura y que tengan un buen fin de semana.